Santiago Cuño reacciona ante la catástrofe en Venezuela. Y estamos en un día doloroso porque las circunstancias en Venezuela son trágicas. Y obviamente Venezuela, que viene golpeada por un golpe de Estado y una invasión, el secuestro de su presidente, tiene que soportar ahora condiciones que son terribles, terribles. Lo que le ha pasado al pueblo venezolano es terrible. Intensidad de 7,5. Y obviamente no es un lugar geográfico donde se proyecte la construcción antisísmica. Con lo cual, los derrumbes han sido masivos y catastróficos. Yo puedo decirles que son incalculables hasta ahora, tiran números, pero son incalculables los desaparecidos que esperemos pasen a ser nada más que víctimas que sean rescatadas de los escombros lo más rápido posible. El tema es entender que Venezuela está viviendo una catástrofe natural y una catástrofe política por la cual están siendo saqueados. Están siendo saqueados. Sus recursos naturales están siendo robados minuto a minuto. Y la cuenca del Orinoco sigue siendo saqueada en miles y millones de barriles de petróleo que van rumbo a los Estados Unidos, igual que los buques esclavistas venían del África, ahora llevan petróleo venezolano. Y el pueblo de Venezuela, que necesita más que nunca su riqueza, mientras nosotros padecemos el dolor de estas imágenes, siguen yéndose los buques de petróleo sobre los cadáveres de esta catástrofe, sin importarles absolutamente nada a los genocidas, saqueadores y ladrones que acompañaron un golpe de Estado de la hija de puta de Venezuela, que está dando conferencias de prensa en esta tragedia, siendo ella misma otra tragedia en Venezuela. Ver al cagón miserable de Diosdado Cabello parado como si fuera una garantía de gobernabilidad, como si su presencia fuera algo que pueda alentar al pueblo venezolano en estas horas, da ganas de vomitar. El pueblo venezolano está a la deriva. Y hoy, claro, escuchaba al impresentable degenerado Nelson Castro decir que Venezuela tiene hoy un problema, y es que como todo en Venezuela lo hace el Estado y ahora el Estado está ausente, pobre gente, porque no está el Estado. El Estado estaba hasta que la mierda que vos representás, Castro, Nelson Castro, dio un golpe de Estado y secuestró al presidente de Venezuela. Y el Estado estaba presente. Pero como a ustedes no les gusta el Estado presente, golpistas hijos de puta, secuestraron a un presidente y dieron un golpe de Estado acompañado del fuego amigo y de los traidores internos que le fueron funcionales al nuevo saqueo de Venezuela. Entonces, estamos, les diría, en una catástrofe que no se recuerda desde el Caracazo. El Caracazo costó 3.000 vidas, un genocidio. No sabemos cómo va a escalar la cuenta de los decesos de esta catástrofe natural. Esperemos que se frene y tengamos otro escenario, un escenario donde haya que seguir con los rescates y con las curaciones y con el dolor contenido de las víctimas que puedan sufrir lesiones pero no perder la vida, y que el conteo de víctimas fatales se detenga. Son horas durísimas para el pueblo de Venezuela, durísimas, porque aparte hay otro tema, que es el factor psicológico. Esto sucedió mientras los chicos estaban en los colegios, mientras los estudiantes estaban en las universidades, mientras las madres estaban cocinando. Y la vida de todos los días. Y el efecto postraumático de una cosa de este tipo perdura por mucho tiempo en sus víctimas. Entonces, ¿cómo vuelve el pueblo venezolano a su vida común sin tener miedo que dentro de un rato vuelva a sacudirse la tierra y llevarse todo y robarte a tus seres queridos y ponerte en esta situación? Es muy difícil. Porque aparte fueron dos sismos, uno muy pegado al otro, de muchísima intensidad. Teníamos la imagen de alguien que logró grabar 45 segundos de terremoto. ¿Vos sabés lo que son 45? Casi un minuto entero de 7,5. Es una eternidad. Porque aparte, todas las estructuras colapsan en 45 segundos de ese movimiento. Como una bomba atómica para un edificio. Los que están en pie no son habitables. Los que se cayeron, y los que están en pie no son habitables. Necesitan una revisión técnica muy profunda de los edificios para saber si pueden seguir siendo habitados. Y Venezuela no es hoy una patria donde la sustitución de las viviendas desaparecidas se pueda producir en lo inmediato. Te diría que ni siquiera en lo inmediato. Cada uno lo ve como quiera y desde la cara del prisma donde se quiera parar. Hoy Venezuela padece una crisis humanitaria, producto de una catástrofe natural, antecedida de una catástrofe política, del secuestro de su presidente, un golpe de Estado y el vaciamiento del Estado venezolano y el secuestro, robo de todos sus recursos naturales. No hay dos Venezuelas, hay una sola. Hay una sola, la que está bajo los escombros hoy. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con Venezuela para que nos cuenten en vivo y en directo qué se vive
en estas horas dramáticas. Y como les digo, con el efecto postraumático de no saber si hay posibilidad de que esto se repita. Se esperaba un tsunami en el Caribe. Por ahora dicen que habría bajado la intensidad y que esto no va a suceder, pero Venezuela sufrió 2 terremotos. Si uno piensa qué mundo es el que rodea esta catástrofe en Venezuela, pobre Venezuela otra vez, porque evidentemente no hay un mundo en el cual hoy sobren divisas para ayudar a países en crisis. Y no hay voluntad de los saqueadores de detener el saqueo. Fíjate qué diferencia el trato a Venezuela que el trato a Irán. Por ahí el error de Maduro fue no tener la bomba atómica, porque la realidad es que hace algunas horas Estados Unidos, en su rendición absolutamente humillante ante Irán, habilitó la venta de petróleo iraní para bajar el valor del crudo a nivel internacional y frenar la inflación desatada que había generado. El dólar bajó 3 puntos ayer y sigue bajando porque en la medida que empieza a fluir petróleo iraní y empieza a reabastecerse el mundo del producto, empieza a caer el valor. Venezuela hoy no participa de esta regulación natural del mercado, como dice la basura liberal. A Venezuela la están saqueando. Pusieron una pajita y están chupando todo el petróleo directo a Estados Unidos sin pagarles, simplemente robándolos. Entonces, claro, la simetría es absoluta. El indefenso pueblo de Venezuela, que fue traicionado por la basura que está en Miraflores hoy, es el pueblo sufrido al cual saquean y se le produce este hecho natural, que es una catástrofe en sí misma, paralela a la catástrofe política del secuestro de un presidente, el homicidio de su custodia, la violación de su soberanía, la vejación de sus derechos internacionales y el robo de sus recursos naturales. Entonces, cuando se junta todo, uno dice, pobre Venezuela. Pobre Venezuela. Porque claro, el contexto que rodea esta catástrofe, mientras los edificios estaban en pie, era una tragedia. Con los edificios derrumbados y cientos de venezolanos abajo de los escombros, ya es otra. Un edificio puede tener más años, menos años. Mientras está en pie y da cobijo a las familias, tenés una realidad. Cuando miles de edificios desaparecen, le agregás a la catástrofe natural, a la catástrofe política, al saqueo, al robo, a la violación, al secuestro del presidente. Imagínense los chicos que van a tener que guardar en su memoria esta Venezuela catastrófica. Vienen de ver cómo matan, asesinan e invaden su país y se le secuestran al presidente. Hay que explicarle a los chicos en el colegio que la traidora hija de puta que está en Miraflores entregó al presidente de su país para un secuestro. Y el presidente está secuestrado en los Estados Unidos. Que la revolución se terminó, porque los traidores se arrodillaron ante el imperio. Y que ahora, cuando sus familias son devastadas por una cuestión natural de un terremoto, Venezuela no tiene un peso, un bolívar, para poder afrontar las necesidades de su pueblo. Porque simplemente estos traidores hijos de puta, traidores a la patria de Bolívar y de Chávez, y entregadores del presidente Maduro, son nada más que un gobierno de ocupación como el que tenemos acá, un gobierno de invasión. Seguramente los que perdieron el techo no lo van a recuperar por mucho tiempo. Serán sin techo. Vamos a ver qué hacen para darle cobijo a las familias víctimas del terremoto. Los escombros quedarán ahí tirados por muchos años. Nadie los va a ir a levantar. No tienen logística para poder remover semejante cantidad de toneladas de escombros. Así que será parte del paisaje de Caracas pasar por lugares donde hay edificios derrumbados. La búsqueda de las víctimas bajo los escombros. Nosotros tenemos la triste experiencia de la AMIA para saber cuánto se tarda en buscar cuidadosamente los rescatistas a un sobreviviente bajo toneladas de escombros, tratando de no moverlos por si hay otra persona en otro sector, que no, por sacar a una no mates a otra. No es así de fácil, no vas con una topadora y levantás escombros. Primero buscas vida, sobrevivientes, eso es metro a metro, piedra a piedra. Trabajo artesanal y manual, sin máquinas. Venezuela no tiene equipos de remoción de escombros y rescatistas para semejante magnitud. Un edificio, 2 edificios, 100 edificios ya es imposible, 1000 edificios es simplemente el abandono de la tarea porque no hay capacidad logística para desarrollarla. Tampoco tienen después capacidad para el trabajo grueso. Supongamos que hemos rescatado a todos, todos salieron con vida, y después viene el momento de decir, bueno, ¿qué hacemos con la ciudad? ¿Qué hacemos con los escombros de toda esta ciudad? ¿Con qué maquinaria los van a mover? ¿De dónde la van a sacar? ¿De dónde van a sacar las topadoras, los guinches, las grúas? O sea, ahora se va a notar más que nunca
la desgracia que vive Venezuela bajo este gobierno de ocupación imperialista y saqueador. Porque el secuestrado presidente Maduro trabajaba en todos los frentes sociales que fueron abandonados por este gobierno de hijos de puta que hoy están en Caracas, en Miraflores, y que no sabemos por qué sobrevivieron al secuestro del presidente Maduro, al homicidio de 50 custodios, y ellos no se murieron y nadie los secuestró. Y ahora tienen la suerte de sobrevivir a un terremoto, que otros venezolanos no sobrevivieron. ¿Dónde estarían el sorete inmundo de Diosdado Cabello y la traidora hija de puta de Delcy Rodríguez? ¿Dónde estarían? ¿Estarían en Miraflores esperando a ver si se caía el edificio o estarían en algún búnker esperando que le digan que ya pasó? No son iguales todos los venezolanos, ¿eh? Hay traidores y patriotas, como en todos lados. Yo le mando mi solidaridad más profunda al pueblo venezolano, al cual llevo mi corazón, de esa tierra que conozco, gracias a Dios, que he recorrido y que forma parte de mis afectos, lamentando no solo el episodio circunstancial de este dolor por un fenómeno natural, sino por el hecho de que sucede una catástrofe adentro de otra. Es como una mamusca rusa, ¿no? O sea, hay una catástrofe y adentro hay otra, y hay otra, y hay otra. La madre de todas las catástrofes ha sido el bloqueo criminal a Venezuela por parte del imperialismo occidental, capitalista y asesino, la invasión, el secuestro de su presidente, el saqueo de sus recursos, y ahora otra muñequita adentro de la primera o de la quinta, que es un desastre natural que no tiene contención. Casi no existe el aeropuerto. Se ha derrumbado una gran parte del aeropuerto de Caracas, el aeropuerto internacional. Con lo cual los vuelos van a tener que ser derivados a un aeropuerto militar cercano. Pero digamos que Caracas hoy carece de aeropuerto, de lo más elemental para el puente aéreo. Seguramente la pista tampoco debe ser confiable porque debe ser peligrosa para el uso de aviones de gran porte internacionales que puedan aterrizar. O sea, Venezuela está sangrando en el abandono total de una política norte-sur, doctrina Monroe, América para los americanos, que es saquear. Con lo cual nuestro hermano pueblo venezolano, que todavía vivía en los edificios de sus épocas de bonanza económica petrolera, hoy se queda a la intemperie. Gran de sectores de la sociedad venezolana hoy están a la intemperie, sin techo. Algunos han perdido familias, algunos han perdido los bienes preciados, su historia familiar. Y también, si sobreviviste, perdieron techo. Hoy no saben dónde van a dormir. No saben qué van a comer y no saben quién los va a asistir. Claramente, esta crisis humanitaria, en otro momento de la historia, ya estaría siendo paliada por la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos, tratando de llevar alivio y asistencia. Bueno, en estas horas, el pueblo venezolano sufre solo. Absolutamente solo. Porque estás en un barrio donde cada uno hace la suya, amigo. Y el dolor del otro no es el dolor del de al lado. La patria grande se desangra. Yo recuerdo, año 79 fue la última vez que llegó un coletazo a Buenos Aires de un sismo en Mendoza. Y que llegó a sentirse movimiento de edificios en Buenos Aires, como réplica de Mendoza. Imagínense lo que sería una catástrofe de este tipo en Buenos Aires. ¿Ah? Imagínense, con un gobierno genocida y criminal que desabastece el Estado de cualquier recurso, ¿qué podrían hacer los bomberos voluntarios de La Boca, que van a Iron Mountain y mueren 9 abajo de una pared para que Macri borre las pruebas de cómo se robó todo? ¿No? Entonces, la verdad, no comparemos boludeces. No, la Argentina no resiste hoy la más mínima catástrofe desde el punto de vista sanitario, y no por falta de buenos médicos, buenas enfermeras. No, vayan a la Universidad de Medicina y traten de ir al hospital escuela y subir el ascensor a ver si anda. Traten de ir a atenderse a la Facultad de Odontología, que históricamente hacía las prácticas odontológicas atendiendo gratis a las personas. Vayan y prueben. Vayan y vean las universidades, el estado edilicio. Y después te tenés que bancar que una venezolana conchuda diga que hace años que en Venezuela no funciona. La verdad, muchachos, como les decía ayer, las pelotudeces tapan la realidad online. La verdad va por la escalera y la mentira va por el ascensor. Entonces, como vos sos tan pelotudo, tomás los títulos. Es un gobierno de ocupación, de traidores, de miserables ratas, que
no tienen el más mínimo interés social. Ver a los hermanos Rodríguez y al sorete de Diosdado Cabello, esos 3 hijos de remil puta, pensar que yo al conchudo este de Rodríguez lo recibí en Buenos Aires y lo llevamos de visita al edificio de las Madres, después lo llevamos a Camionero, lo paseamos por Buenos Aires, lo hicimos recibir por todos. Viajamos, invitados por él a Venezuela, a llevar a una comitiva de dirigentes del peronismo para allá. Y hoy figura en la lista de los traidores a Nicolás. Era el que te abría la puerta para entrar al despacho de Nicolás. Él te abría la puerta, te decía, vení, pasá. Pobre Nicolás Maduro. Sí. Pobre Venezuela. Tenemos una foto de los edificios. No sé si las tienen ahí la producción. Sí, las tienen. Bueno, muestren, por ejemplo, hay 3 fotos que muestran qué pasó en Venezuela. A ver, pásenlas, por favor. Saquen el graph. Ahí tenés el edificio antes y después. Ves que el de atrás ya no está más, el del costado no está más y el amarillo está derrumbado. Sí. O sea, hay 3 edificios en la foto, 2 desaparecieron y uno está absolutamente inutilizado. Y es el más bajito. O sea, el que menos sufrió es el que menos impacto de altura tenía como para un sismo. Los otros 2 desaparecieron. Vamos con la próxima foto. Si sigue habiendo réplicas, yo no sé si no corren riesgo todavía de sismo. Si en Sí, las claro. réplicas depende de los grados que tengan. No, es que no terminó, hay que esperar ahora que cierre. Bueno, ahí tenés la imagen de algo que era un edificio. Tremendo. No está más. Vamos con el otro. Eso, fíjate, son universidades que muchas de ellas han sufrido esto. Desaparecen, se desvanecen. La imagen de algo que era un edificio. Tremendo. No está más. Vamos con el otro. Eso, fíjate, son universidades que muchas de ellas han sufrido esto. Desaparecen, se desvanecen. Bueno, esto es Venezuela hoy.